AMLO alista nueva pensión a adultos mayores. Durante una conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador detalló el funcionamiento del sistema de pensiones actual, así como los cambios y próximas acciones destinadas a asegurar que los futuros jubilados del IMSS e ISSSTE reciban pensiones del 100%. Si deseas conocer quiénes fueron los principales responsables de la debate de las pensiones y su privatización, así como el rescate del gobierno de la Cuarta T, está implementando para garantizar un retiro tranquilo para los trabajadores próximos a jubilarse, sigue escuchando. ¿Cómo serán las pensiones del IMSS y del ISSSTE con la reforma de AMLO? Muy bien, debido a las modificaciones realizadas a la ley de pensiones durante los gobiernos de Cedillo y Calderón, el gobierno mexicano está buscando mejorar las pensiones de los trabajadores, proporcionándoles apoyo adicional. Que con esto, pues con las reformas propuestas por AMLO, se espera que los trabajadores reciban ingresos mayores para garantizar una vejez más segura y tranquila. Es crucial entender cómo operaba la ley durante los mandatos de Cedillo y Calderón. Antes de las reformas neoliberales, aquellos que ganaban 10,000 pesos se jubilaban con la misma cantidad. Sin embargo, después de las reformas, aquellos con el mismo salario se encontraban jubilándose con tan solo 2,700 pesos. Fue increíble. Para contrarrestar este deterioro en las condiciones de jubilación provocando por los gobiernos anteriores, el gobierno de la Cuarta Transformación en colaboración con el sector empresarial, logró aumentar las pensiones a 6,000 pesos, aunque esta cifra aún resulta insuficiente. Este incremento fue posible gracias a la decisión de los empresarios de aumentar voluntariamente sus contribuciones al fondo de pensiones de sus trabajadores. La reforma de Calderón, aquí puntualizando, implicó la privatización de la gestión de las pensiones, que antes estaba a cargo del gobierno. Esto se debió a la tendencia global de privatización. Además, las Afores, entidades privadas, no solo administraban las pensiones, sino que también cobraban comisiones exorbitantes, incluso más altas que en otros países. Aquí el fondo de las Afores, y es importante adultos mayores, pues bien, su dinero se concentraba en las Afores, pero ellos eran los que estaban ganando. Su dinero de ustedes no. Nueva reforma de AMLO en las pensiones. Para abordar esta problemática, la nueva reforma de AMLO estableció una fórmula que reduce el cobro de comisiones. Esta reducción ha generado un ahorro considerable, estimándose que para el 2030, solo por esta medida, se ahorrarán hasta 160,000 millones de pesos. Con esta reforma se estima que las pensiones de 2,700 pesos podrán aumentar a 6,000, aunque el objetivo final es alcanzar los 10,000 pesos, ¿va? Para lograr este aumento, los diputados de Morena ya han aprobado la creación de un fondo de pensiones para el bienestar, gestionando por el Banco de México. Este fondo se nutrirá de los fondos de Afores no reclamados por la población que ascienden a unos 40,000 millones de pesos. Vamos a escuchar la siguiente información. Por esas modificaciones a la ley de pensiones que hizo Cedillo y Calderón. Y ahora lo que queremos es que sean mejores las pensiones de los trabajadores y que además también reciban este apoyo, se junten las dos. Y eso les va a dar más ingresos para poder vivir con un poco de tranquilidad en el último tramo de su existencia. ¿Cuándo empiezan a pagar las nuevas pensiones del IMSS, del ISSSTE, del 100%? Pues bien, según la información proporcionada por la Secretaría de Gobierno y el presidente López Obrador, se espera que el nuevo sistema entre en funcionamiento a partir del 1 de mayo, Día del Trabajo. Sin embargo, existe la posibilidad de que en las próximas horas los diputados afines a las élites y el Poder Judicial intenten derrocar la reforma de AMLO.
declarándola inconstitucional. De ser así, se pondría en peligro el avance hacia la jubilación del 100% para los nuevos pensionados. Comparte esta información en tus redes sociales para alertar a todos sobre los acontecimientos en curso y las fuerzas que se oponen al bienestar del pueblo, priorizando los intereses de unos pocos ricos que intentan apropiarse del dinero de las afores de los trabajadores mexicanos. Muy bien, adultos mayores, llegamos al final de este grandioso video. Recuerda con lo que empezamos. Deja tu like, deja tu comentario y comparte. Ok, eso es muy importante. Los estaré viendo enseguida con más información. Pero miren cómo era la ley Cedillo y cómo era la ley Calderón. ¿No tienes lo que mostraban ahora? Esto era antes de la reforma que hicieron en el periodo neoliberal. Quien ganaba 10,000 pesos se jubilaba con 10,000. Miren la pensión por las reformas de Cedillo y de Calderón. El que ganaba 10 se iba a jubilar con 2,700. Nosotros, con una negociación que hicimos con el sector empresarial, logramos aumentar a 6,000. Pero de todas maneras no es suficiente. ¿Cómo se aumenta a 6,000? Porque los empresarios de manera voluntaria decidieron aumentar sus aportaciones para la pensión de sus trabajadores. Fue un buen gesto, esto en el 20. Y se elevó también porque las afores, esta reforma significó privatizar el manejo de las pensiones, que antes eran manejadas por el gobierno, y aquí dijeron vamos a privatizarla porque esa era la moda en todo el mundo, en todos los países, privatizar todo. Entonces, logramos también aumentar a 6,000, porque no solo manejaban estas corporaciones privadas las pensiones, sino que cobraban comisiones elevadísimas por el manejo del dinero. Se cobraba en México más que en Estados Unidos, que en Colombia, que en Argentina, que en Chile, que en cualquier país. ¿Por qué? Porque los que trabajaban en Hacienda eran empleados de los bancos. ¿Cómo los gobiernos neoliberales estaban al servicio de los potentados? No había un gobierno del pueblo, para el pueblo. Era un gobierno al servicio de una minoría rapaz. Entonces, ¿qué hicimos en esta reforma? Se estableció una fórmula en el cobro de las comisiones. Es decir, se redujo el cobro de comisiones por administrar las pensiones. Y esa fórmula, esa reducción, ha significado que del 20 a la fecha se tenga ya un ahorro de 40,000 millones de pesos. Y para el 2030 el ahorro, nada más por la reducción de las comisiones,
va a llegar a 160,000 millones de pesos. Por eso es que calculamos que con esta reforma que hicimos de 2,700 va a aumentar a 6,000. Sin embargo, ahora lo que queremos es que llegue al 100. ¿Y cómo se está proponiendo? Pues creando un fondo que va a manejar el Banco de México, que es una institución autónoma. ¿Y cómo se va a integrar ese fondo? Para compensar, para que estos 4,000 que faltan se le entreguen al trabajador. Resulta que las AFORES tienen fondos que ya la gente no ha reclamado y tienen estos fondos también del orden de 40,000 millones, los tienen ellos.